Escuchas tu nuevo ADN, una vacuna contra la pandemia de la desinformación, con Andrea Obaid, solo por la 91.7 ADN. Bueno, como ya les había adelantado, hoy día queremos hablar de la inmunidad que producen las vacunas, pero en el sector escolar, en nuestros menores, en nuestros hijos e hijas. ¿Cómo ha sido la respuesta inmune ante la vacuna Sinovac, ante la vacuna Pfizer? Bueno, les quiero contar que hay un estudio que realizó la Universidad de Chile que reveló esta información y que es sumamente importante para saber su efectividad y cuánto dura en el tiempo. ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿Cuál es la importancia de la vacunación en los menores? Está con nosotros Denis Soré, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Denis? Bienvenido. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿no? ¿En qué consistió este estudio y cuáles fueron las principales conclusiones? Mira, este es un estudio donde fuimos a los colegios a pinchar dedo. Esto es hacer test rápidos de anticuerpo IgG contra COVID. Son estos test donde uno se pincha un dedo, coloca una gota de sangre y a los 15 minutos te detecta o no la presencia de anticuerpos. Y esto lo hicimos en 3 regiones del país, en región metropolitana, en Valparaíso y en Biobío. En total fueron algo así como 2.000 niños entre 7 y 18 años. Y con eso pudimos reconstruir, con una muestra representativa, pudimos reconstruir en forma temporal la dinámica de generación de protección en términos de seroprevalencia de anticuerpos IgG en esta población. Y los resultados son alentadores, nos muestran que las vacunas, tanto Sinovac como Pfizer, generan inmunidad. Eso es algo que es bueno y nos dice también que el tipo de dinámica que se genera es muy parecida a la que se genera en los adultos. No, ahí antes de ir en ese detalle es importante aclararle a las personas que nos están escuchando que la medición de anticuerpos, en el fondo lo que mide es los anticuerpos que genera nuestro cuerpo a corto y largo plazo. O sea, es diferente el test que se hace de antígeno, el PCR, o sea, que eso lo que demuestran es que si uno tuvo o está teniendo la enfermedad. Esto del anticuerpo con el test de sangre muestra si uno ya tuvo en el fondo reacción inmune ante la enfermedad o la vacuna. Efectivamente, este no es un test diagnóstico, no sirve para saber si está enfermo o si está infectando. Detecta anticuerpos que se generan después de 1 o 2 semanas de que uno ya estuvo enfermo. Simplemente para detectar la presencia de defensas remanentes versus este virus. Y tampoco son una medida total de inmunidad frente al virus. Los anticuerpos IgG son la primera línea de defensa. ¿Ya? Hay otras formas de defensa, anticuerpos neutralizantes, memoria celular, que son detectables, pero son detectables con test mucho más caros y que toman mucho más tiempo, requieren tiempo de laboratorio para realizarse. La gracia de estos test rápidos es que son súper rápidos y eficientes de usar, se pueden hacer en cualquier lado. Ya, y ahí, que mientras vas dando información, se me vienen tantas preguntas a la cabeza. Uno se puede hacer de forma independiente, ¿no? Ir a la farmacia y comprar este tipo de test y ver si efectivamente tiene anticuerpos yo o mi hijo o mi hija, ¿no? Un amigo, una pareja o quien sea, en reacción a la vacuna. Sí y no. Sí, en el sentido de que tú puedes ir y comprar este tipo de test y realizártelo y ver el resultado. El problema es que comparado con el gold standard de detección diagnóstica, que son los PCR, que tienen, no sé, una sensibilidad muy, muy alta, mayor a 90%, los test de anticuerpos no son tan buenos. Entonces pueden tener una sensibilidad de, no sé, 85%. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser que por error, por ejemplo, el test te diga que tú no tienes anticuerpos, siendo que en realidad sí los tienes, ¿ya? Entonces, por eso mismo, por su sensibilidad que no es la mejor, es que su uso es un poco, no es recomendado para hacer diagnósticos individuales, para ver si tú como persona tienes o no anticuerpos. Para eso es mejor realizarse test de detección de anticuerpos neutralizantes. Ya, eso es súper importante, lo que tú dices. La gracia es que como su sensibilidad global es 85%, eso quiere decir que si yo testeo a 100 personas,
todas con anticuerpos, yo sé que voy a obtener más o menos en promedio 85. Entonces, para hacer estudios poblacionales, sí tiene mucho uso. Porque sí nos permite detectar protección, pero a nivel poblacional. Eso es muy relevante lo que dices, porque hay personas que se han hecho estos test de sangre de anticuerpos y les sale negativo y se frustran mucho y dicen, bueno, yo me vacuné y no tengo nada, entonces, ¿qué está pasando con eso? Ya, sí, mira, ahí la respuesta que damos normalmente es, uno, es que estos test no son perfectos, ¿ya? Son bien baratos y lo barato sale caro en términos individuales, o sea, no es para creerle 100%. Y lo otro es que estos test detectan una línea de defensa que son los anticuerpos los anticuerpos IgG, que no es sinónimo de inmunidad. O sea, si yo puedo no tener anticuerpos IgG, pero puedo estar muy protegido con otras medidas de defensa. Entonces, alguien que se realiza de forma individual este tipo de test y pese a estar vacunado o incluso si tuvo una enfermedad y le da un resultado negativo, eso no es razón de alarma. Solamente me dice que este test, con todos sus defectos, no está detectando presencia de anticuerpos. Ahora, Denise, es importante saber por qué el estudio abarcó a niños desde los 6-7 años y no a los menores que ya se están vacunando, ¿no? Que son desde los 3 años. Esto es porque es por el desafío logístico de hacer este estudio en esta población. Es que cuando Mineduc en realidad y Minsal anunciaron que las vacunaciones se iban a realizar a través de los colegios, es que salió esta oportunidad de realizar el estudio en esa población. Entonces nos limitamos a la población escolar, ¿ya? Niños de 7 más o menos a 18, ¿ya? Y esto nos salvó el desafío de tener que ir a colocarnos en la calle o ir a tocar puertas para poder recolectar la muestra. No, lo que hicimos fue, en conjunto con la ayuda del Mineduc, nos dijeron, miren, estos son los datos estos son los datos de matrícula de todos los colegios de Chile. Tomen, por favor, seleccionen ustedes qué es lo que necesitan para tener una muestra representativa. Y nosotros, utilizando métodos de optimización, dijimos, miren, con estos poquitos de colegios, si nos dejan hacer el testeo acá, nosotros somos capaces de reconstruir una muestra que es geográficamente representativa en estas 3 regiones. Por eso, ese fue el proceso de selección y la logística de realizar a través de colegios es que nos limitó, eso sí, a ver población escolar y no ampliarnos más que eso. Bueno, acá estaba leyendo las cifras que son bien interesantes porque el estudio evidenció que en un primer grupo la seropositividad, ¿no?, promedió un 86%, en específico fue un 86% con la vacuna Sinovac y un 87% con la vacuna Pfizer. Un siguiente grupo alcanzó un 90,9%, o sea, acá sale que con Sinovac fue 85% y 96% para quienes usaron Pfizer, y luego las personas con comorbilidades se observó una presencia de anticuerpos superior al 90%, demostrando la efectividad de la vacuna. Esto es súper importante y ahí te quiero preguntar, acá lo que muestra es que la vacuna funciona, da inmunidad y la Pfizer es mejor que la Sinovac en cierto modo, ¿no? Sí, mira. Para explicarte los resultados de este estudio te tengo que contar un poquito acerca de los resultados del estudio poblacional que hicimos con gente adulta en espacio público y en el cual a la fecha hemos pinchado más de 100.000 dedos, algo así como casi 120.000 dedos. Y en ese estudio, que es en adultos, encontramos 2 resultados súper importantes y que encontramos de vuelta en este estudio con población escolar. El primer resultado es que efectivamente sí, ambas vacunas, Sinovac y Pfizer, funcionan y generan una respuesta inmune en términos de seroprevalencia IgG importante. Tanto así que después de, 2 semanas después de la segunda dosis, vemos que los niveles de protección están sobre el 80%, que ahora están cerca del 90% para Pfizer y un poco más bajo para Sinovac, algo así como 80%. ¿Ya? Eso sí, es súper importante. Las vacunas funcionan. El otro aspecto importante de esos resultados son los siguientes. A diferencia de Pfizer, que a través del tiempo la positividad IgG se mantiene, es decir, después de, 5 o 6 meses de que yo tuve mi segunda dosis con Pfizer, yo tengo que la positividad IgG en la población sigue siendo cerca del 90%. Lo que es súper sorprendente,
Para Sinovac uno ve un decaimiento. Después de la tercera semana, después de la segunda dosis, vemos que empieza a decaer la inmunidad. Lo que no es raro para las vacunas con la tecnología de Sinovac, que utilizan un virus inactivado. Lo que es sorprendente es que para Pfizer se mantiene la inmunidad muy, muy alta. ¿Ya? Y eso son dos cosas que vimos en población adulta. En este estudio de población escolar, esencialmente vemos el mismo comportamiento. Sinovac y Pfizer, ambas vacunas funcionan. La seropositividad para la gente inoculada con Pfizer se mantiene alta y es robusta después de mucho tiempo. Y la gente que tiene Sinovac, vemos que 2-3 semanas después de la segunda dosis empieza a decaer lentamente. Lo que sí es nuevo en este estudio de población escolar es que los niveles que se alcanzan son superiores. Por ejemplo, tú mencionabas la seropositividad con niños de Sinovac, que está muy por sobre el 80%. La verdad es que en adultos el máximo de la positividad que se logra con Sinovac no es mayor al 80%, es algo así como 78%. Entonces, los comportamientos son muy parecidos, pero en niños se alcanzan mayores niveles de positividad IgG. Ya, bueno, ahora es interesante porque los adolescentes entre 12 y 17 años, ¿no? Se vacunan con Pfizer-BioNTech y los menores se aprobó el uso de Sinovac. Entonces, también hay una protección diferente dependiendo de los grupos etarios. Sí, y esto es algo que observamos tanto en el estudio de seroprevalencia escolar como en el de población adulta. En la población adulta vimos que la gente mayor, sus niveles de protección son menores. Cuando combinamos estos resultados con los resultados de población escolar, vemos efectivamente que al parecer ser joven ayuda. Ser joven nos ayuda a tener niveles de positividad IgG más altos. Ya, y esto podría ayudar, esta investigación, este estudio, a usar una tercera dosis en población menor, ¿o no? De todas formas, de hecho, los resultados del estudio en población adulta fueron claves para la decisión de aplicar la tercera dosis, porque estos resultados muestran ahora que incluso para Pfizer, después de 6 meses, se empieza a apreciar un grado de decaimiento de protección. Y así mismo como ese estudio recomendaba o sugería que era beneficiar una tercera dosis, el mismo comportamiento se está observando en población escolar. Por lo tanto, también sugiere lo mismo en población escolar. Quizás, si es que priorizar, esto nos dice fuertemente que la priorización tiene que ser sobre la gente que recibió Sinovac como esquema primario. De todas maneras. Y ahí ustedes están trabajando en conversaciones con la Universidad Católica, que ha liderado los ensayos clínicos de la vacuna Sinovac en Chile, en todas las poblaciones. No es que estemos en conversación directa, pero sí constantemente nos estamos retroalimentando con los resultados de esos estudios. Yo soy ingeniero, estoy aquí porque es un desafío súper interesante y tenemos algo como ingenieros en estos sistemas complejos para aportar sobre todo los desafíos logísticos de realizar este tipo de estudios, pero la parte médica, la expertise la tienen mis colegas médicos, y en este proyecto trabajo con el doctor Juan Pablo Torres y el doctor Miguel O'Ryan de la Universidad de Chile, ambos. Y ellos me consta que constantemente están monitoreando resultados de efectividad de vacunas, tanto a nivel internacional también como los desarrollos que se hacen a nivel nacional, con el equipo de investigación de la Católica y también con los datos que tiene el gobierno. Bueno, ustedes publicaron anteriormente un estudio similar en población adulta, ¿no? O sea, de cómo habían generado inmunidad la población vacunada acá en Chile, y lo hicieron en la revista The Lancet. ¿Piensan también publicar en esta revista o en otra, ¿no?, estos resultados? ¿En qué proceso va eso? Esa es una pregunta. Y ya también para finalizar, algo que me queda como la duda: ¿este test de anticuerpos te mide la respuesta inmune de la vacuna o si tuviste la enfermedad también? Porque además se generan anticuerpos si uno tuvo la enfermedad, que duran cerca de 2 meses. Eso es lo que hay ahora de evidencia científica, pero ¿se puede diferenciar? Ya, respecto a tu primera pregunta, estamos por publicar estos resultados. No me sé bien el journal al cual estamos apuntando, porque es un journal especializado en pediatría.
Eso es dominio expertise del doctor Juan Pablo Torres. A mí me dicen dónde publicamos en Journal Médico, yo sé dónde publicar en Journal de Ingeniería. Pero van a publicar, eso es bueno, ya. Sí, está en proceso de peer review, así que debería salir pronto eso. Y respecto a tu otra pregunta, es súper interesante. Efectivamente, nosotros no tenemos, o este test no tiene cómo diferenciar si es que la protección que uno está observando es producto de que alguien tuvo la enfermedad o si es una inmunidad generada por la vacuna. ¿Ya? Pero eso no es una restricción muy fuerte para hacer desarrollo estadístico, porque nosotros tenemos grupos de control que son la gente que no se ha vacunado. Entonces nosotros sabemos cómo se comporta la positividad IgG en los mismos grupos que estamos estudiando, pero con la diferencia que son personas que no se han vacunado. Y utilizando esa información la contrastamos con la información de la gente que sí está vacunada y podemos ver cuál es la línea base sobre la cual se construye la positividad producto de vacunas. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los papás y mamás que nos están escuchando, que a veces no quieren vacunar a sus hijos e hijas por temor a que sea una vacuna experimental, como he escuchado varias veces, o porque, no sé, a los hijos les da miedo las inyecciones, o por varios motivos? Mi mensaje es que tenemos que vacunar a nuestros niños, o sea, no hay duda. El argumento de que esto es una vacuna experimental está, pero es muy, muy, muy errado. Esto es lo más lejos de una vacuna experimental que puede ser. Ya ha sido tratado, por ejemplo, es el mismo argumento que lanzan adultos para no vacunarse. Hemos vacunado billones de personas ya. Entonces esto está lejos de ser experimental. Y lo mismo en niños. También se han vacunado millones y millones de niños. Tenemos resultados de estudios de eficacia que son con datos duros de cómo evoluciona la población. Entonces, definitivamente, las vacunas funcionan. Perfecto. Te quiero agradecer, Denis Sorea, académico de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y también parte de este estudio interesante que demostró que las vacunas sí funcionan, sí generan inmunidad en las edades escolares, en niños de 6 a 17 años, a 18 años, ¿no? Más bien, ¿no? De 6 a 18 años. Así que te agradezco mucho, Denis, por estar con nosotros acá en Tu Nuevo ADN. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Feliz de venir cuando me inviten. Gracias. Chao. Chao, chao.